Buenas tardes a toda la gente que os vais uniendo por aquí. A ver, que veo que Arturo creo que ya está por aquí. Vamos a invitarle. Arturo. A ver, un momentito. Que me acuerde yo cómo se hacía esto. Ahora. Aquí está. A ver si nos, a ver si nos acepta la invitación, Arturo, que creo que ya está por aquí. He cambiado la interfaz un poco de algunas cosas desde la última vez que me conecté. Hombre, Arturo. Buenas. Nada, es que estaba intentando ver si se podía desde el ordenador, pero creo que no. No, no, tiene que ser o el móvil o un iPad o una tablet. Yo con esto no me llevo muy bien. Bueno, te escuchamos, yo te escucho muy bien y te veo muy bien, o ¿Sí? sea que Vale. sí, 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 sin problema, sin problema. Yo también prefiero hacerlo desde el ordenador, pero de momento no puede ser, no puede Bueno, ser. Bueno, esperaremos. bueno, buenas tardes, Arturo. Buenas. Bienvenido y lo primero, muchas gracias por aceptar la invitación, la propuesta a charlar aquí en otro Inspira Directo. Siempre es un placer tenerte por aquí, Arturo. Ujú, igualmente. Les damos la bienvenida a toda la gente que se está conectando, que veo que hay bastante gente por aquí, gente conocida. Buenas tardes a todo el mundo. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos durante este ratito en el que vamos a charlar. Bueno, vamos a charlar de un tema muy interesante hoy, Arturo. Cuando te invité a venir por aquí, bueno, el objetivo era hablar sobre sistemas complejos, toma de decisiones en clínica, porque, bueno, a mí el tema de los sistemas complejos es una cosa que siempre me ha interesado desde la primera vez que lo escuché. Pero luego, revisando un poco los nuevos materiales que has preparado para algunas de tus formaciones, que me has pasado algunos, vi la parte que tenías de sistemas complejos y me pareció súper interesante y dije, ostras, de esto hay que hablar con Arturo en un directo. Bueno, tampoco no tiene gran cosa, de hecho es bastante superficial, pero yo creo que es algo que clarifica un poquitín la toma de decisiones en la consulta, ¿no? Y entender bien cómo funcionan los sistemas complejos, pues ayuda a romper algunos mitos, ¿no? En relación a esto y a simplificar mucho las cosas también en la clínica. Pues fíjate, es interesante porque cuando hablamos de sistemas complejos, parece que casi la palabra que nos viene es complejo, complicado. Sabemos que un sistema complejo no es lo mismo que un sistema complicado y nos hablas ya de que nos puede ayudar a simplificar, ¿no? O sea que bien, bien, va a estar interesante. Entonces, antes de comenzar, de comentaros a todos los que estáis por aquí escuchando que si queréis participar con alguna pregunta o algún comentario, pues sois muy bienvenidos a ir poniendo por aquí todo lo que se os pase por la cabeza y si intentaremos estar pendientes un poco de vuestra interacción. Y dicho esto, Arturo, si te Ujú. parece, aunque yo creo que es un tema que está como en boca de mucha gente y seguramente pues mucha gente ya sabe a qué nos referimos cuando hablamos de un sistema complejo, si te parece podríamos empezar pues dando unas pinceladas breves de a qué nos referimos, qué es un sistema complejo, qué características tienen y así todo el mundo tiene claro de qué estamos hablando. Bueno, muy rápidamente, porque ya te digo que igual de esto hay mucha gente que puede hablar muchísimo mejor que yo, ¿no? Pero un sistema complejo básicamente es un sistema en el que bueno, pues no hay unas reglas de funcionamiento claras, ¿eh? Es decir, hay una emergencia, el todo es más que la suma de las partes. Esto es algo muy importante. Y bueno, pues otra de las características que tiene es, como digo, que no aplican, es difícil saber cómo van a aplicar una serie de reglas, ¿no?
A veces cuando lo explico la diferencia entre un sistema simple, hay algún libro que dice un sistema simple es aquel que una persona puede hacer siguiendo una receta, ¿no? Como por ejemplo una tortilla. Un sistema complicado es un sistema que necesita de más de una persona para hacerse, pero que después siguiendo una receta funciona, ¿no? Pues podría ser, yo qué sé, pues una bicicleta. Nadie, nadie es capaz de coger el hierro, el mineral y después con el mineral sacar o el aluminio, el mineral, y después moldearlo, darle forma, formar el cuadro y después unirle todas las piezas, el caucho y todo esto. Nadie es capaz por sí mismo de hacerlo, pero sin embargo es simple, ¿no? Cuando tienes al especialista que lo hace, pues es seguir una receta, una serie de pasos y tienes una bicicleta. Pues en un sistema complejo no existen estas recetas. El tema que yo la primera vez que escuché hablar de sistemas complejos, bueno, que escuché no lo leí en un libro cuando estaba estudiando antropología, apareció por ahí un capítulo en el que hablaban de sistemas complejos, teoría del caos y todas estas cosas y me pareció fascinante. Lo que pasa es que se me quedó ahí como una idea más de estas que entran en la cabeza y no acababa o no acaba en su día de hacer la interrelación con aspectos más que nos pueden implicar a nosotros en la clínica, ¿no? Y esto que dices de propiedades emergentes me parece que es súper interesante porque al final muchos de los síntomas con los que nos manejamos cada día en la clínica son propiedades emergentes. El dolor podríamos considerar que es una propiedad emergente, ¿no? de un sistema complejo como somos nosotros. Sí, Entonces, sí, sí, completamente. la pregunta que viene a continuación, después de hablar bueno, de presentar un poquito el sistema complejo, es qué interés tiene para nosotros entender que los seres humanos somos sistemas complejos y funcionamos a través de las reglas de la complejidad, ¿no? Si es que eso existe, las reglas de la complejidad. Bueno, igual no lo sé, pero quizá igual es mejor entender primero qué es qué es la teoría de la complejidad, ¿no? Eh, la teoría de la complejidad se esfuerza, como dice en algún libro Philip Ball, se esfuerza por poner, mediante reglas simples, pues poner orden en este mare magnum que es los sistemas complejos, ¿no? Porque al final la mayoría de sistemas complejos se basan o basan su funcionamiento en unas pocas reglas y además muy simples. El problema es cuando se reduce un sistema complejo a solamente algunas pequeñas partes de lo que queremos estudiar. Me río porque veo aquí a mi sobrina, que no tiene nada que ver con esto, pero es física. ¿Vale? Entonces, Pues mira, de esto tiene que saber bastante. más que nosotros. Entonces, bueno, en cualquier caso, con son unas pocas reglas que condicionan el funcionamiento del sistema. El problema es cuando no queremos entender o no entendemos bien el sistema desde una perspectiva amplia, ¿vale? Y no entendemos que hay muchas variables que pueden condicionar el funcionamiento del sistema. Y entonces lo que hacemos es atender solamente a aquellas variables que a nosotros nos interesan, porque son las que hemos estudiado, porque son las que, bueno, pues personalmente nos interesan, porque son las que entran dentro de nuestro campo de actuación, por lo que sea, y prestamos solamente atención a unas variables. Y quizá, pues a razón de cómo nos está yendo con el manejo de los problemas musculoesqueléticos, pues quizá no son las mejores, ¿no? Pero ahí estamos insistiendo los sanitarios en manejar una y otra vez siempre las mismas variables cuando cada vez pues tenemos más epidemia de dolor. El dolor es un problema mayor. ¿Y, y qué crees que nos aporta como profesionales entender que estamos frente a un sistema complejo? Entiendo por lo que me estás diciendo que reconocer que hay muchas variables implicadas, ¿no? Y que a lo mejor no nos estamos enfocando en las mejores variables, pero ¿cómo crees que puede cambiar la comprensión de un problema clínico o el abordaje en clínica de un paciente si te pones las gafas de, bueno, estoy delante de un sistema complejo o si sigues en un paradigma diferente? Bueno, lo primero es que quizá pues hay que asumir
la opacidad causal, ¿no? Si en un sistema complejo no hay unas reglas claras de funcionamiento, pues posiblemente es que encontrar una relación de causa y efecto sea mucho más difícil de lo que pensamos, ¿no? Y esto es algo que muchas veces los fisioterapeutas intentamos ir a la causa y a veces, bueno, pues causas pueden haber muchas, puede haber una o puede que no haya ninguna y simplemente sea un sistema pues que está abocado a la desaparición, sin una causa, simplemente haya agotado su ciclo, ¿no? Pues por ejemplo. Entonces, bueno, esto hay que asumirlo y hay que asumir que dentro de esa opacidad causal, pues hay que asumir una cierta incertidumbre con respecto a cuáles son las variables más importantes que están pasando con el paciente o que tienen que ver con la clínica o la evolución del paciente. Pero eso no quiere decir que no haya, o sea, el hecho de que haya que asumir una cierta opacidad causal y una cierta incertidumbre no implica necesariamente que haya que considerar al paciente desde una perspectiva muy amplia, muy superficial, y a veces esto, por lo poco que sigo ya en las redes sociales, me da la sensación de que a veces se banaliza todo esto, ¿no? Porque bueno, es que claro, como es complejo y influyen muchas variables, pues bueno, el paciente no puede optar a tener un buen diagnóstico, eh, no puede optar después, no nos quedamos con el diagnóstico que hace tiempo los fisioterapeutas pues estábamos criticando, ¿no? Que el de una lumbalgia, ahora dígame qué hago con un diagnóstico inespecífico, y muchas veces tenemos problemas inespecíficos, pero muchas otras veces cuando empiezas a entender bien muchas de estas variables, muchas que aún así siguen siendo pocas, ¿vale? Porque son muchas las que pueden influir, pero muchas de las variables que entrarían dentro de nuestro campo de conocimiento y nuestras capacidades, eh, pues podemos quizá cerrar un poquitín el cerco y disminuir muchísimo la incertidumbre sobre qué está pasando y cuál va a ser el pronóstico más probable, ¿vale? Porque esto sí, hay que asumir que estamos hablando de probabilidades, no estábamos hablando nunca de verdades absolutas. Vale. Esto me parece que estamos tocando ahí un tema muy interesante, el tema de la multifactorialidad, ¿no? Efectivamente, en la emergencia de un problema en un paciente hay muchos factores que pueden estar relacionados y es difícil llegar a saber con un grado de certeza elevado cuál es el factor más implicado o por qué hemos acabado en esa situación. Hablamos de multifactorialidad, pero el hecho de que haya muchos factores implicados, no sé, yo estoy de acuerdo contigo en que muchas veces no, algunas veces puede servir de excusa como para tirar un poco la toalla y decir, bueno, pues como hay multifactorialidad y no podemos apuntar con el dedo a ningún factor concreto, pues eso nos puede llevar en algún caso, si nos dejamos llevar por esa idea, a tratamientos un poco demasiado generalistas, ¿no? Lo que tú decías de, bueno, pues oiga, pues si tiene usted dolor lumbar, váyase a nadar, ¿no? Llevado al extremo. Pero Uh -huh. los fisioterapeutas durante mucho tiempo, bueno, pues nos hemos caracterizado por intentar indagar un poquito más en qué está pasando dentro de esos diagnósticos más inespecíficos, ¿no? Bueno, me parece que el entender que es un sistema complejo es interesante, pero también hay que aprender a manejarse dentro de esa complejidad, ¿no? Uh Yo -huh. creo que para ciertas personas puede ser liberador el concepto, ¿no? Es como que te quita una carga de encima y está muy bien, pero para otras personas puede ser un poco, no sé, dar un poco de vértigo, ¿no? De decir, bueno, y si influyen tantas cosas y esto es tan impredecible, tan imprevisible, el estímulo que vamos a dar no tenemos claro el resultado que va a tener, ¿cómo me manejo yo aquí? Uh -huh. Bueno, te diría, me voy un poquitín atrás porque has dicho, creo que bastantes cosas y algunas quizás se me han pasado. Pero una de ellas, incluso más inespecífico o más generalista que el tratamiento que proponías, ¿no? Bueno, te duele la espalda, vete a nadar, que bueno, pues nadar quizás sea bueno para muchos pacientes, sobre todo para aquellos que no tienen mucha actividad física y que bueno, pues pueden beneficiarse de estar un poquitín más en forma precisamente porque tienen efectos a muchos niveles el ejercicio. Y ahí el ejercicio en específico, pero por ejemplo un paciente con problemas de inestabilidad lumbar, pues igual nadar no es el mejor ejercicio, ¿no? Necesitas un ejercicio
contra la gravedad, por ejemplo, para activar músculos estabilizadores y toda la historia. Pero más inespecífico todavía que esto, o más genérico, es lo que proponía en su momento, y a mí me gusta, lo que pasa es que hay que entenderlo bien y a veces es lo único a lo que podemos aspirar. Lo que proponía Gordon Badel, ¿no? Pues bueno, sabemos que el 85% de pacientes son patología inespecífica, que no quiere decir que no tengan daño. Algunos pueden tener daño, otros puede que no. Son patología inespecífica y se considera, bueno, pues que el mensaje para ellos es que en 6 semanas el 90% estarán bien, ¿vale? Tranquilo que esto va a evolucionar favorablemente. Y esto es así, pero después resulta que al cabo de un año muchos pacientes, muchos de estos, el 75% siguen teniendo problemas. Y bueno, si no nos vamos, esto Gordon Badel lo decía en un momento en el que parecía que, bueno, pues todo el modelo biomecanicista y patoanatómico se nos estaba yendo de las manos y, bueno, pues había un exceso de pruebas diagnósticas que después ha ido en aumento todavía, aunque al menos hemos podido frenar un poquitín algunas cosas. Y las consecuencias de esto se habían trasladado sobre todo al sistema sanitario inglés, ¿no? Bueno, pues con un aumento en el gasto sanitario desproporcionado, con una relación exponencial. Entonces aquella curva había que frenarla de alguna manera y proponía esto, ¿no? Que, bueno, que no pasa nada en la mayoría de las ocasiones en dolor lumbar, no pasa nada serio y sabemos que efectivamente no pasa nada grave, pero que no sea grave no quiere decir que el paciente no sufra. Entonces, bueno, pues es evidente que esto a veces es lo mejor que tenemos, es tranquilo porque si controlamos los factores de mal pronóstico, que sabemos más o menos cuáles son, ¿no? Si controlamos los factores de mal pronóstico, con tu presentación clínica es muy probable que el dolor pues necesite un poquitín de tiempo y vaya bajando. Y mientras tanto, pues vamos a moverte un poquitín, hacer algunas cosas para que, pues bueno, el dolor quizá tarde más o menos, pero que al menos la función la recuperes cuanto antes. Esta sería una manera. No sé si tenías alguna cuestión más sobre la que teníamos que hablar ahí, que en la pregunta que me has hecho se me ha pasado ahora y... No, te decía que a veces hay que encontrar como un equilibrio, ¿no? Entre comprender que estamos ante un sistema complejo en el que es difícil de decir esto es más importante que esto, o cuando yo dé un estímulo, pues es difícil a veces de prever qué respuesta voy a tener. Entonces, ¿cómo te manejas entre quedarte en un plano Vale. demasiado generalista y intentar abordar aspectos más concretos dentro del paciente, a pesar de que sea un sistema complejo? Vale, mira, bueno, tú has visto las diapositivas y yo creo que has visto alguna de las clases sobre esto, ¿no? Pero los sistemas complejos se rigen normalmente por reglas muy simples, ¿vale? Sí, a mí me gusta especialmente el ejemplo de, de la bandada de estorninos, ¿no? Estos que van por ahí por la carretera y que tú los ves y no tienen ningún líder. No hay ningún estornino que sea el líder de los demás. Y sin embargo, bueno, pues ellos interactúan de tal manera que nunca se golpean y que, bueno, la propia bandada les da cobijo, ¿no? Hay una foto muy buena, ganadora de un premio en su momento, de un premio de Nature Photographer of the Year o algo así, que es un halcón que está atacando una bandada de estorninos y se ve como los estorninos se mueven formando un círculo casi perfecto, esquivando al halcón, ¿no? Y están allí tranquilamente los estorninos buscando comida, esquivando al halcón, mientras que el halcón lo que intenta es que uno de los estorninos quede fuera y no queda fuera precisamente por el funcionamiento del propio sistema complejo. Entonces, ¿cómo se organizan ellos? Pues básicamente siguen dos reglas, solo dos reglas, ¿no? Que es no golpearse unos con otros y no quedar fuera de la bandada, porque si te sales de la bandada, pues lógicamente eres presa del halcón fácil, porque en uno contra uno el halcón te va a dar caza. Bien, ¿cuál es la situación? Esto funciona por percepción local, que se llama, ¿no? Si yo veo que el que está a mi lado se va un poquitín hacia la izquierda, pues yo tengo que mirar hacia la izquierda para no quedar fuera. Y no mucho para no golpearle,
¿vale? Porque si nos golpeamos vamos a tener problemas. Entonces, de esta manera es como de alguna manera se van organizando. Pero tiene una ventaja y es que si yo me voy hacia la derecha en vez de hacia la izquierda, hay muchos más estorninos en la bandada que me van a llevar, me van a venirse hacia la derecha para volver a meterme en la bandada. Eso tiene sus pros y sus contras y es la fuerza del grupo. La fuerza del grupo arrastra hacia la medianía. Y ahí lo vemos muchas veces con los pacientes. La fuerza del grupo como, bueno, para que no queden fuera, bueno, pues esto te lo tienes que mirar y esto tienes tal cosa y esto tal, 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 tal. Precisamente ayer leía un artículo en el que decía, un artículo de Paul Hodges, en el que decía, bueno, pues que la percepción que tienen los pacientes es mucho más mecanicista todavía que la que tenemos los profesionales, ¿vale? Que ya es mecanicista en cuanto al dolor lumbar. Pero claro, si además los pacientes tienen esta visión mecanicista muy reduccionista y su entorno los lleva hacia esta visión muy reduccionista todavía más, pues estamos con un paciente que es muy difícil de rehabilitar. Entonces, si entendemos cómo funciona esto, sabemos que funciona con unas pocas reglas simples, pues hay que buscar cuáles son las reglas que condicionan en mayor medida el, el funcionamiento del sistema. Y cuando entendemos esto, no exige trabajo y esfuerzo, pero de repente todo se clarifica. ¿Vale? Porque si entendemos que hay 2, 3, 4 reglas que condicionan el funcionamiento del sistema, una, dos, bueno, apréndete esas. Claro. Claro, aquí es muy interesante esto que has comentado de los estorninos. Es muy gráfico y me parece muy relevante el tema de que a pesar de que sean sistemas complejos, se pueden identificar reglas que explican ciertos funcionamientos, ¿no? O sea que eso es como no sé, me parece como un salvavidas para los que pensamos a veces cuando piensan en sistemas complejos, esto no hay forma de por dónde cogerlo. Bueno, hay una serie de reglas o puede haber una serie de reglas que condicionan el funcionamiento del sistema. El tema es cómo identificamos, y además esto enlaza con una pregunta que hacía Javi Guerra por aquí hace un ratito, cómo identificamos cuáles son esas reglas o cuáles son esos factores que más están influyendo o más pueden influir en el comportamiento del sistema, ¿no? Esa es la dificultad a la que nos enfrentamos muchas veces. Y mira, y antes de esto te respondo a otra cuestión que habías dicho en la pregunta anterior, ¿no? Que se me había pasado, pero que creo que es muy importante. Y es que decías, bueno, los fisioterapeutas muchas veces nos hemos caracterizado por intentar ir más lejos allá del dolor lumbar en específico, ¿no? Claro, el problema está en que no sé muy bien por qué. No sé muy bien por qué, quizá por la incapacidad legal para hacerlo, pero nos hemos centrado en cosas que aportan un valor relativo, que es en cuanto al funcionamiento del sistema a grandes rasgos. O a grandes rasgos, cuando coges un sistema puede hacer que funcione muy bien, cuando coges a un grupo muy grande de pacientes, pero quizá a título individual pues es mucho más volátil, ¿no? La influencia que tenga, que son las disfunciones. Las disfunciones locales, incluso las disfunciones globales, pues aquello de bueno, pues problemas de control motor. No todos los pacientes con lumbalgia tienen problemas de control motor. Síndromes funcionales de cualquier tipo. Bueno, pues no todos los pacientes con esto tienen un síndrome funcional de cualquier tipo. Entonces, nos hemos centrado en una categoría con la que nos manejamos bien. ¿Vale? Los fisioterapeutas manejamos bien pues, el músculo, manejamos bien una articulación que está quizá ligeramente rígida, ¿vale? Pero esto no quiere decir que ese sea el factor más determinante. De hecho, cuando intentamos clasificar al paciente en base a las disfunciones, nos encontramos con un problema. Y es que el paciente puede caber en muchas disfunciones. Entonces, igual es que, y esto no quiere decir que las disfunciones no sean muy útiles, el uso de la categoría de disfunciones no sean muy útiles para tratar al paciente individual. Pero claro, porque a nivel estadístico puede que muchas de ellas se consigan resultados pues, con estrategias de control motor o con las que sean, ¿no?
pero a título individual ahí hay que hilar muy fino, ¿no? Y la disfunción muchas veces se debe después a la patología, al cuadro clínico. Entonces, aunque no tengas la capacidad legal de reconocerlo, una de las variables que más condiciona el funcionamiento del sistema es la patología. Entonces, esto hay que reconocerlo. Hay que saber de patología para poder ser buen profesional. No es lo único que hay que saber, ¿eh? Hay que saber muchas más cosas. Pero desde luego hay que saber de patología y saber a qué te enfrentas, porque dos patologías en columna lumbar, bueno, pues que pueden funcionar, pueden tener una presentación que a veces es bastante similar, pero que sin embargo necesitan de un abordaje completamente distinto, ¿no? Pues, por ejemplo, podríamos hablar de un síndrome discogénico, un síndrome facetario, por simplificarlo, o por ejemplo de una espondilolistesis con una radiculopatía frente a una hernia de disco con una radiculopatía. Pues igual algunas de ellas necesitan un abordaje completamente distinto a la otra. Y incluso puede que presenten el mismo problema de control motor, la misma rigidez en algunos músculos o en algunas articulaciones, hayan usado la misma estrategia para intentar evitar un problema mayor, pero sin embargo necesitan un abordaje distinto. Ahí juegan, pues ya una vez ya tenemos claro esto, empiezan a jugar todas las categorías de hipótesis, mecanismos patobiológicos y demás. Entonces en esto hay un orden en la toma de decisiones clínicas. Después hay otra categoría, hay otro aspecto en el que muchas veces nos fijamos en los aspectos psicosociales, ¿no? Como factores que marcan pronóstico y demás. Claro, estos hay que ponderarlos con la patología, ¿vale? Es decir, hay que tener claro que los factores psicosociales, que el dolor se aprende, esto hay que tenerlo muy claro porque muchos pacientes tienen problemas que necesitan de un abordaje basado directamente en esto. Pero después de que el dolor se aprende, pero hay pacientes que tienen lo que Rafa Torres llama la nocicepción persistente, ¿no? Y estos son cuadros clínicos con tendencia a la recaída y demás. Y pueden explicarse, aunque después haya algún elemento, algún factor psicosocial que condicione mucho el sufrimiento del paciente. Porque esto sí, el dolor puede que no, la percepción somática puede que esté más influenciada por la nocicepción y demás, pero el sufrimiento está muy influenciado por el factor psicosocial. Pero después, algo que es muy importante en cuanto a la capacidad de recuperación del paciente, de rehabilitación, es el factor cultural, y este parece que se nos olvida, ¿no? Porque, bueno, estamos metidos en la propia cultura y la vemos desde dentro y, bueno, claro, esta es la normalidad, pero oye, después vemos cosas que no tienen nada que ver con esto, ¿no? Y nos damos cuenta que hace 50, 60, 70 años la prevalencia del dolor lumbar era la misma, pero el sufrimiento era mucho menor. Y esto ha pasado sobre todo en países desarrollados en los que tienen la capacidad de, bueno, pues buscar muchísimo el problema del paciente, ¿no? Pues por ejemplo, con pruebas de imagen, mayor capacidad para hacer una buena cirugía y demás, y sin embargo, puede que las consecuencias propias de la patología, como por ejemplo podría ser una pérdida de conducción en el nervio, pues se controlen mejor, pero también es cierto que el gasto sanitario y el sufrimiento relacionado con el dolor cada vez es mayor. Con lo cual hay que entender sobre qué estamos hablando, ¿no? Sobre si la variable que estamos valorando es el dolor, pues igual es que no lo estamos haciendo muy bien. Y esto yo creo que una vez descartamos el valor o una vez tenemos en cuenta el valor de la patología, pues quizá nos estamos centrando en unos factores que a título individual son muy importantes, factores psicosociales, pero que igual a título global, pues se nos olvida el componente cultural, ¿no? Y este yo creo que es el que mejor explica el funcionamiento del paciente con dolor. Y ahí, bueno, pues lo que dice Arturo Goicoechea, los profesionales, cuánto daño hacemos los profesionales en cuanto al dolor, no solo los profesionales, pero sobre todo, cuánto daño hacemos, bueno, con la gente, con la creencia de que nuestro dolor es para siempre. Bueno, pues todas estas cosas pueden condicionar. Entonces yo creo que hay dos que son
y que son muy importantes. Y a título individual hay una que condiciona muchísimo, sobre la que puedes hacer mucho, que es reconocimiento de patología. Y a título cultural, pues es cierto que muchas de estas exigen un trabajo a otros niveles, ¿no? Pero al menos hay que reconocerlas. Es una reflexión interesante esta que has hecho de la cultura, porque, bueno, ahora según la estás mencionando, no me ha planteado esa posibilidad, ¿no? El hecho de siempre estamos diciendo que, bueno, avanzamos mucho en ciencia, en medicina, etcétera, en ciencias de la salud, pero el dolor lumbar no hace más que aumentar y aumentar y aumentar, ¿no? Y dices, a veces cuando escuchas esa reflexión, lo primero que te viene a la cabeza es, bueno, es que no lo estamos tratando bien o no estamos identificando el problema que hay detrás. Y no me había parado así a reflexionar sobre la variable cultural, de decir, bueno, un motivo por el que puede estar aumentando igual es por cómo se vive ese dolor lumbar, ¿no? No solo por el qué estamos haciendo bien o estamos haciendo mal a nivel técnico, ¿no? Me parece una reflexión súper interesante, Arturo, la verdad. Mira, te hace aquí De, una pregunta. Bueno, no sé de si. hecho, yo creo que eh, y además esto se ve muy claramente, ¿no? Por ejemplo, los países anglosajones, los países que son con una religión predominantemente, ¿cómo se llaman? Bueno, sí, Protestantes. protestantes. Los protestantes, pues, por ejemplo, para ellos el dolor no tiene ningún significado, ¿no? Y entonces, en consecuencia, pues John Bonica desarrolló las unidades de dolor en Filadelfia, son los que más investigan y más moléculas sacan para el dolor, son los que dicen, bueno, tenemos ahí el derecho a una vida libre de dolor, son los que después tienen también la crisis de opioides, ¿vale? También por esto, ¿no? Porque bueno, tienen que librarse a todos modos y también por la organización del sistema sanitario. Sin embargo, en un país con una religión mayoritariamente católica, bueno, pues es Dios proveerá, ¿no? Y todo el sufrimiento que tengas ahora ya te lo devolverán en una vida futura. ¿Vale? Y, bueno, bien, oye, bien, pero Cargar yo a con ver la si me lo cruz. dan ahora. Cargar con la Sí, cruz, ¿no? También sí, sí, entonces, hay mucha cultura de eso a veces. claro, esto es una cultura, se ve todavía, sobre todo en gente, cada vez menos, pero con gente mayor, pues se ve muchísimo todavía. Entonces, este es un factor que yo creo que es importante. Y ya lo decía Chad Cook también en una ponencia que me gustó. Y es claro, si es que cada vez sabemos más, tenemos mejores herramientas diagnósticas, toda la historia, pero al final tenemos más herramientas diagnósticas, pero al final resulta que cada vez consumimos más dinero, invertimos más, o gastamos, gastamos más dinero en el cuidado de la salud, del dolor, del dolor. Bueno, ya que estamos aquí hablando sobre esto me hace saltar a una idea que quería tocar en un momento dado, pero la voy a sacar aquí, a colación, que es el reduccionismo. Hablar sobre el reduccionismo que a veces, bueno, sí, inunda un poco la ciencia, ¿no? Y que tiene un lado bueno y también tiene una contrapartida negativa, ¿no? Por reduccionismo me refiero a la idea de hiperespecialización, de investigar cada vez más cómo funciona algo muy pequeño, ¿no? Saber mucho cada vez de menos. Uh Lo -huh. podemos llevar al extremo de decir, bueno, pues hay gente que está especializada en investigar sobre el receptor en MDA, ¿no? Uh -huh. Y sus configuraciones para intentar desarrollar moléculas que interactúen con él. Ese reduccionismo que nos lleva a saber mucho de cosas muy pequeñitas en un sistema complejo en el que quizá lo más importante no es tanto cada una de las partes, sino cómo interactúan entre ellas, es importante ese conocimiento, pero el problema es que si ese conocimiento lo utilizamos para intentar explicar de forma aislada según esa variable el funcionamiento del sistema complejo, estamos cometiendo un error, ¿no? Yo creo que ahí hemos cometido un error, como en el conocimiento científico, el sacar conclusiones de pequeñas variables que puedan explicar respuestas muy complejas, ¿no? Y ahí nos podemos ver con un problema. Bueno, pero no es incompatible. No, no, No no es es incompatible incompatible, no es necesariamente. incompatible.
Lo que No es pasa es que, incompatible, o sea, creo que es muy importante, de hecho, o sea, no me parece mal, creo que es súper importante que se ujú, sepa y se conozca cada vez cómo funciona mejor un receptor concreto, pero el problema es el uso que hacemos de ese conocimiento. eso Es sí, decir, ese es el tema, ¿no? De decir, vale, esa investigación está bien, pero luego hay que trazar líneas de investigación que integren eso en cómo interactúa eso con el resto del sistema, ¿no? Para intentar ujú. explicar lo que al final vemos nosotros, que lo que vemos son los fenómenos emergentes de ese sistema. A ti lo que te viene a consulta es la emergencia del funcionamiento de ese sistema. Pero, pero esto se ve, sí, 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 es como tú dices, pero bueno, yo de investigación sé cero, ¿eh? Sé muy poco, Sí, yo, pero yo sí, no, yo no, yo no mucho más. ocurre así, como dices, pero después esto ya lo ves en consulta. Y, por ejemplo, cuando un paciente acude al fisioterapeuta, lo más probable es que reciba fisioterapia, ¿vale? Y si este paciente pues acude a otro profesional, pues yo qué sé, acude a un digestivo, pues va a encontrar un problema relacionado con el aparato digestivo casi seguro. Entonces, cuidado porque cada uno nos ponemos nuestras propias lentes, todos lo hacemos. Y este es un problema porque en los sistemas complejos hay que reducir, ¿vale? Que es detectar cuáles son las dos o tres o la única variable que condiciona o que más condiciona el funcionamiento del sistema. O en más situaciones puede condicionar el funcionamiento del sistema, aunque no sea una variable muy grande, ¿vale? Esto ya depende de cuáles sean los modelos de riesgo que se usen. Pero, vale. ¿Cuáles son los modelos de riesgo que se usan? Entonces, eh, la cuestión está en que cuando vemos a un paciente y descartamos de entrada las variables que o no dominamos o no entendemos o no nos gusta considerar, y esto sí que muchas veces hay sesgos personales y demás, estamos reduciendo el problema. Entonces, reducido el problema es como si yo considero que el ser humano funciona por una única variable. Entonces, claro, si funciona por una única variable, el tratamiento es muy simple, aplico siempre el mismo, ¿vale? Y en consecuencia debería funcionar siempre o casi siempre, ¿no? Porque esto siempre es estadística, ¿no? Pero debería mejorar al paciente. ¿Qué ocurre? Que pues lo mismo que funciona con un paciente no funciona con otro, ¿vale? Y ahí todavía se mezclan muchas más alteraciones o muchas más variables porque están también la consideración que tiene el paciente su propio problema, la expectativa que tiene con respecto al tratamiento y demás, ¿no? Pero claro, si aislamos esto y nos quedamos solamente con qué es lo que le está pasando al paciente, yo interpreto solamente una variable, tengo un tratamiento. A medida que voy interpretando más variables, ahí se aumenta muchísimo la cantidad de tratamientos disponibles. Y también es mucho más difícil establecer una relación de causalidad, ¿vale? Fíjate, si yo hago esto, esto va a mejorar. Entonces, volvemos otra vez no a qué es lo que está, no a cuál es el problema del paciente, o, espera, volvemos otra vez no a cuál es la variable que estoy tratando o cuáles son las variables que estoy considerando, sino considerar todas las variables, tener una perspectiva muy amplia, ¿vale? Intentar considerar cuáles son las variables, detectar cuáles son la variable o las dos variables que condicionan el funcionamiento. Que a veces puede ser, pues, por ejemplo, una patología, otras veces puede ser una creencia, otras veces puede ser el miedo, otras veces pues puede ser un familiar o otras veces puede ser un problema depresivo que no sea competencia del fisioterapeuta y otras veces puede ser una patología que tampoco sea competencia del fisioterapeuta. Entonces, ahí sí tenemos que apoyarnos, pero sobre todo tener una visión amplia, porque esto se ve mucho en medicina, con la hiperespecialización en medicina. Pero resulta que muchas veces el paciente lo que necesita es alguien que ponga todo en un conjunto y le mejore la calidad de vida. Ahí los fisioterapeutas, en cuanto a la mejora en la calidad de vida y la reintegración del paciente y la recuperación de sus capacidades, estamos en una situación inmejorable. Solo que tenemos que prestar atención a muchas más categorías y no centrarnos en cómo está el tejido, sino en cómo está la persona y cómo la persona es capaz de integrarse en su entorno. Que eso es verdaderamente tener una perspectiva amplia.
Ahora, entender la patología, entender después las categorías de hipótesis y cómo cada una de las disfunciones puede influir en la medida en que el paciente se puede integrar en su entorno, pues ese es el trabajo del fisioterapeuta. Y pocos profesionales están en nuestra situación para hacerlo. Esto es un llamamiento a los fisioterapeutas para que, oigan, que estamos en una posición inmejorable, pero hay que ponerse a ello. Muy buena reflexión, Arturo. Muy buena reflexión. Porque al final se trata de saber qué puede estar pasando al paciente, ¿no? El problema es que a veces, pues sí, nos hemos centrado en una visión muy limitada desde puntos de vista pues muy limitados de nuestro conocimiento, ¿no? Y me ha gustado mucho esto que decías, de si va un fisioterapeuta recibirá fisioterapia, si va a un traumatólogo recibirá traumatología y si va a otro sitio recibirá otra cosa, ¿no? Porque todos podemos encontrar cosas en los pacientes. El problema es no tener esa visión de conjunto para decir, bueno, ¿y qué está pasando aquí? Ahora, es difícil establecer qué variables pueden ser las más implicadas en un paciente. Entiendo por tus reflexiones que la mejor forma que entiendes o que encuentras para intentar identificar estas variables es a través del proceso de razonamiento clínico que comentabas, ¿no? Sí, ¿Tienes algún consejo, alguna recomendación para decir, oye, ¿cómo podemos identificar esas variables? Me parece un mensaje muy importante, ¿eh? Hablando de sistemas complejos donde parece como lo que te decía antes, como que es fácil tirar la toalla y decir, bueno, pues es que al final influyen tantas cosas que yo qué sé, pues vamos a hacer algo, ¿no? No, vamos a hacer algo, no. Hay variables o hay aspectos que si se cambian van a tener mucho más impacto en el sistema que otros, ¿no? A claro. pesar de que todo sea imprevisible, pero yo creo que sí podemos acotar ciertas cosas, podemos reconocer patrones, podemos, no sé, Sí, sí, sí. no. Claro, a ver, es que estaba pensando en dos o tres cosas mientras hablabas. Eh, hay alguna cuestión interesante con respecto a esto que comentas, ¿no? Eh, bueno, ¿cómo hacemos el razonamiento clínico? Bueno, pues lo primero es asegurarte que el paciente no está gravemente enfermo. ¿Vale? Después hay dos o tres pasos. Después eres capaz de reconocer el cuadro clínico, ¿vale? Y entonces, bueno, pues la entrevista tiene que ir en consecuencia y después también la exploración física. Y una vez ya sabemos qué le está pasando al paciente, aunque el fisioterapeuta no pueda ser capaz no tenga la capacidad legal como para diagnosticar, oigan que igual no puedes hacer un diagnóstico médico, ¿vale? Pero esto no exime de que sepas de qué va la patología, porque al final la responsabilidad va a ser tuya con el paciente, ¿no? Entonces, bueno, pues esto hay que tenerlo claro. Y después ya se individualiza con el resto de la exploración física para intentar organizar la información para que sea útil en cuanto al proceso de tratamiento. Eh, bueno, repito otra vez que muchas veces el problema con esto está en que, fíjate, vamos directamente a un diagnóstico basado en algo que es solamente la disfunción. Y esto, pues puede que no sea demasiado bueno en el sentido en que las disfunciones tienen nomenclatura propia, es que si te fijas, vas a un digestivo y vas a tener un problema relacionado con el aparato digestivo. Vas a un neumólogo y lo vas a tener con el aparato respiratorio. Pero si vas al fisioterapeuta, puedes tener un problema relacionado con el músculo, un problema con la articulación, un problema con el músculo con nomenclatura propia, un problema con el sistema musculoesquelético con nomenclatura propia. Y después te encuentras con que van muchos, hay algún trabajo de fin de máster, en el máster en Valencia, en el que, oye, fueron cinco fisioterapeutas, se hicieron pasar por pacientes y van a clínicas, ¿no? Y tienen pues 25 diagnósticos distintos de fisioterapia. Claro, este es un problema porque además es que al paciente le mareas, ¿no?
Mm. Y algo que pone en común todo esto vuelve a ser pues, el reconocimiento de la patología y después sí ya tienes tus propias herramientas, disfunciones y entender en qué medida cada una de estas disfunciones puede condicionar el funcionamiento no es fácil, esto es cierto. No, no es fácil, no es fácil. Yo creo que de hecho ahí está la dificultad, ¿no? Pero el Ahí. truco, el truco está en entender, en organizar bien la manera de pensar. ¿Vale? El resto solo es trabajo, porque puede que no sea fácil, pero oye, nada es fácil. Nada es fácil en esta vida, claro, es muy complicada. Entonces, puede que lo que nos queda, una vez ya tienes claro cuál es el flujo de pensamiento, lo que queda simplemente es ir rellenando huecos, ¿vale? Huecos de conocimiento. Y oye, algunos huecos de conocimiento son muy biomédicos, otros huecos de conocimiento van a estar relacionados con cómo manejar al paciente, ¿vale? O cómo entender al paciente desde una perspectiva amplia, ¿no? Cómo se desenvuelve en su entorno, en su propia cultura, ¿vale? Tú podrías ser el mejor fisioterapeuta en Barcelona, irte a Argentina y no comerte un rosco, ¿vale? Porque no entiendes aquella cultura. Entonces, es posible que tuvieras que interactuar de una manera completamente distinta y no estás preparada para hacerlo, por ejemplo. Entonces, estos factores a veces condicionan mucho. Y Pero tanto. son dos o tres muy simples. Patología y aspectos no solamente psicosociales, que a título individual son muy importantes, pero también hay que dar esa perspectiva cultural, ¿no? Sí, o sea, podríamos decir, por resumir un poco el mensaje, que quizá una forma de manejarnos mejor en la complejidad es prestar atención a ciertas variables a las que muchas veces por tradición en fisioterapia no le hemos prestado. Ahora ya está cambiando la cosa, ¿no? Y sacar el foco un poquito de la disfunción y empezar a ponerlo en variables que a priori parece ser que pueden tener más impacto en el funcionamiento de las personas, ¿no? el, por ejemplo, pero no solamente no es la dicotomía disfunción frente a patología, porque una vez tenemos clara la patología, después vienen todos los mecanismos, ¿no? Pues el organismo maduro, los factores contribuyentes que pueden ser biomecánicos, pueden ser eh, metabólicos, pueden ser cognitivos, y ahí pues bueno, no hay ninguna herramienta que sea buena para todo. Entonces, pues hay que ir con cuidado también y hay que tomar en consideración que bueno, pues los sistemas complejos siguen unas pocas reglas, pero oye, cada paciente es un sistema complejo en sí mismo y para cada paciente las reglas son distintas. Y habrá pacientes que necesitarán pues mucha movilización, habrá pacientes que necesitarán que estés más en contacto con ellos, porque más en contacto físico me refiero por lo que sea, porque puede que bueno, pues se cumpla el tacto terapéutico y las cumplas con las expectativas del paciente. Habrá paciente que necesitará mucho ejercicio porque su patología requerirá de esto, pero también hay paciente que no necesita ningún tipo de ejercicio, ¿no? Un paciente con dolor crónico complejo, ponerle un entrenamiento, pues igual no es ponerle a entrenar, porque sí, igual no es lo mejor, ¿no? Lo que tiene que entender este paciente es que el entrenamiento, el dolor no tiene por qué limitarle. Y una vez hecho esto, ya si quiere entrenar, pues oye, perfecto, y si no quiere entrenar, no. Otra cosa es que el entrenamiento después mejore variables de salud. Pero oiga, a título individual, esto es a título individual, es muy variable, ¿no? Entonces, claro, si me dices, ¿hay que entrenar? Pues sí, hay que entrenar. Pero ¿todo el mundo se va a beneficiar de un entrenamiento? Pues igual no. ¿Por qué? Pues porque a título individual hay un grupo de personas que lo que necesitan no es un entrenamiento, es otra cosa. Igual que hay un grupo de personas que necesitan estiramiento o movilización articular y otro que va a necesitar potenciación muscular. Y bueno, pues ahí vamos también un poco a esa idea de que si nosotros estamos recibiendo a un paciente para intentar ayudar y recibimos multitud de pacientes, hay que adaptarse al paciente y no adaptar el paciente a nosotros, ¿no? Que es muchas veces la tendencia, el sesgo que al final uno tiene de decir, bueno, es que yo como me manejo bien aquí, pues
te pase lo que te pase, más o menos nos vamos a manejar con estas herramientas, ¿no? Con estas estrategias, porque son las que yo me siento cómodo. Eso también hay que intentar liberarse de esas, bueno, al menos reconocerlo y decir, mira, yo es que me siento cómodo en esto, es, lo que tú necesitas no es lo que yo te puedo ofrecer, ¿no? Y derivarlo a otro compañero. Bueno, y además esto está bien, ¿eh? Es decir, si yo me manejo bien en algo, porque al final aquí hay la dicotomía entre el especialista y el generalista, ¿no? Claro, el especialista tiene éxito en un nicho muy concreto, ¿no? Pero también los especialistas son muy vulnerables cuando no hay población suficiente, ¿vale? Por ejemplo, pues un koala es un hiperespecialista, come lo que no come nadie, ¿vale? Come bambú. ¿Qué pasa? Que, bueno, mientras haya bambú, pues el koala puede reproducirse indefinidamente. Pero ¿qué pasa cuando escasea el bambú? No come otra cosa. En cambio, una rata, una cabra o un cerdo come cualquier cosa, ¿no? Y se alimenta de cualquier cosa. Puede que nunca se desenvuelva muy bien, pero cuando le vienen mal dadas va a sobrevivir, ¿no? Entonces, esto es cierto. Eh, pero hay un componente y es si yo, bueno, ahí ya hay componentes éticos, ¿no? Bueno, pues me quedo con el paciente o no. Pero efectivamente no hay nada malo en que yo sepa que soy un especialista con una visión amplia como para reconocer un paciente que no es de mi incumbencia y poderlo tratar, poderlo derivar. No hay nada malo. Ahora, si quieres convertirte en especialista, tienes que asegurarte que tienes población suficiente. Y después, la parte esta de generalista, claro, un generalista hoy en día, eh, entendiendo esto, pues, bueno, pues a los pandas, perdón, a lo lailo. Lo lailo dice que comen hojas de eucalipto, ¿vale? No comen bambú. Entonces me refería a los pandas. Yo no me había dado cuenta. Muchas gracias por la corrección, no, Lailo. Bien, en cualquier caso, claro, después necesitas tal cantidad de conocimiento para tratar bien a una persona que te conviertes en un especialista. Soy un especialista en muchos ámbitos. Después, a la hora de pragmática, pues igual seas generalista, pero tienes que acumular mucho conocimiento para poderlo hacer bien, ¿vale? Y esto es cierto. Pero, de nuevo, se reduce si lo tratamos entendemos bien la patología, porque después las variables que condicionan el funcionamiento no son tantas si entendemos cómo una patología, qué necesita cada una de las patologías. Y hablo de patologías musculoesqueléticas, ¿eh? Porque al final las disfunciones podemos entrar dentro de una misma categoría de disfunción, de factores contribuyentes, pero solamente hay que saber cómo funcionan. Y después nos damos cuenta de que muchas disfunciones funcionan de la misma manera en diferentes patrones, en diferentes patologías, con lo cual esto simplifica mucho después el tratamiento. Solo que para empezar necesitas una visión muy amplia. Muchos mensajes muy interesantes, Arturo, para ir reflexionando e ir tomando notas, ¿eh? La verdad que me está gustando Oye, mucho había, las cositas que vas dejando. había algunas preguntas, creo, por ahí de Javi, que ha hecho dos o tres y creo que no le hemos contestado ninguna. Sí, hemos hecho algún amago de intentar contestar, pero las vamos a recuperar. Y te voy a recuperar una pregunta de... Antes de Javi había Luis Torija, que no sé si estará Ujú. todavía por aquí, ha dicho, pregunta para luego por si no puedo estar. ¿Cómo formar en incertidumbre a futuros profesionales que lo que buscan son recetas o algoritmos relativamente lineales? Bueno, pues yo creo que ahí hay que saber de estadística. Al menos la base de estadística, ¿no? Saber que nunca vamos a tener una verdad absoluta, ¿vale? Y que siempre hay que asumir una cierta incertidumbre. Y al menos esto hay que tenerlo claro, ¿vale? Una mínima noción de estadística. Y después, ya te digo, yo sé muy poco de esto, muy poco de esto, pero creo que lo suficiente como para darme cuenta que en algunas ocasiones, aunque sea de manera intuitiva, que en algunas ocasiones hemos pensado que bueno, todo va a ir
perfectamente porque la evidencia va en este camino y después resulta que no. Y es que o bien no hemos elegido bien al paciente o bien hemos interpretado de manera equivocada, ¿no? El paper o la evidencia. Y porque al final eh, estamos hablando de estadística y hay un margen de probabilidad en el que bueno, pues, no se cumpla lo que esperamos. Sí, esto es interesante, esto que comentas, Arturo. Yo lo he reflexionado, bueno, le he dado vueltas muchas veces, además con Iván Benassar lo he comentado muchas veces tomando unas cervezas, esta idea, y luego lo vi también en tus diapositivas, y la idea de la campana de Gauss, ¿no? Y de la distribución en la media y luego tenemos las colas, ¿no? Y decir, ojo, que cuántos pacientes que vienen a consulta no se encuentran precisamente en el centro, ¿no? Y lo que tenemos son, bueno, pues presentaciones peculiares o gente que no se comporta como la media, ¿no? Bueno, de hecho Claro, dicen, hay quien dice por ahí que no hay nadie exactamente como la media, ¿no? claro. En alguna variable vas a estar fuera, seguro. Hmm. ¿Vale? El problema es si esa es la variable que condiciona tu funcionamiento, estás perdido. Porque cuando nos salimos de esa media con los intervalos de confianza, ahí los vientos son huracanados, ¿no? Ahí no sabemos muy bien qué es lo que ocurre. No sabemos muy bien qué es lo que ocurre, pero ni siquiera sabemos si metemos la pata ahí cuáles van a ser las consecuencias. Y las consecuencias puede que a veces no sean catastróficas, pero en otros pacientes pueden serlo y mucho. ¿Vale? Entonces, hay que cuidarse bien en esos aspectos. ¿Vale? Todos hemos visto pacientes que vienen rebotados después de muchos tratamientos de fisioterapia, pero no solo hay fisioterapia, ¿vale? Pacientes con 5, 6, 7 operaciones, ¿vale? Y siguen ahí. Todos hemos visto de estos. Y es porque, bueno, pues a veces voy a pensar que no se han entendido bien, ¿no? No se han determinado bien cuáles son las variables que condicionan bien el funcionamiento, ¿no? Y entonces se escoge un paciente para hacer una determinada actuación y resulta que no es la que le correspondería, ¿no? La que le iría bien. Y ahí, pero ahí juega otro papel, es el reconocimiento por un lado, de la incertidumbre de lo que vamos a hacer, pero también de la incertidumbre de reconocer bien al paciente. Por eso es importante hacer una buena entrevista y tener una visión muy amplia. Yo creo que en respuesta un poco a esto que decía Luis, de cómo educar en incertidumbre o cómo instruir en la incertidumbre o transmitirle la importancia de reconocerla a los estudiantes que buscan más esa linealidad, no sé, creo que al final las personas también necesitamos, o igual lo digo yo por cómo me siento yo, pero necesitamos, a pesar de reconocer que hay incertidumbre, o sea, estar preparado para ella, pero necesitamos ciertas certezas en nuestro día a día. Y esas certezas yo creo que precisamente lo da lo que estás comentando durante toda la charla, que es el tener un marco de razonamiento, de decir, vale, frente a lo que me enfrento es incierto, pero para limitar esa incertidumbre lo único que tengo es tener claras mis pasos, ¿no? Tener una serie de pasos a ir dando para ir entendiendo qué le está pasando. Yo creo que al final al estudiante eso es lo que le puede ayudar a empezar a caminar, ¿no? El Y tener una estructura. lectura, sí, y después la lectura de la estadística. Es decir, como la estadística es, bueno, esto parece que va en esta dirección, pero sin embargo, cuando te das cuenta, la interpretación es completamente distinta, ¿no? O fíjate, porque aquí, claro, es que aquí se han cogido a un subgrupo de pacientes, ¿no? Entonces, yo creo que estas trampas de la estadística que a veces aparecen en los papers y demás, esto también sería importante que los alumnos se formasen en ello, ¿no? O en economía, porque al final la estadística es estadística, ¿no? Entonces, todas estas trampas y estos sesgos que siempre vemos, fíjate cómo la regla sube hacia arriba, pero oye, claro, es que sube hacia arriba si tú la sacas de ahí, le has cambiado, por ejemplo, le has cambiado la escala y aquí parece que sube mucho cuando en verdad sube poco y sigue estando más baja de lo que estaba hace tanto tiempo, ¿no? Pues, por ejemplo, este tipo de trampas o este tipo de errores, yo creo que ahí habría que formar a estos pacientes y después a los alumnos y después también que aprendieran cuáles son las consecuencias de no hacerlo, ¿no? Porque claro, solamente aprendemos la parte buena, pero a veces la pregunta es mala.
la pregunta que hacemos es otra. Bueno, ¿qué pasa si hacemos esto? Pero ¿y qué pasaría si no lo hacemos? ¿Vale? Porque la mayoría de las veces tratamos con pacientes con patología autolimitada. Hablo ahora en pacientes con dolor, patología autolimitada, que con el paso del tiempo va a mejorar. Entonces, a veces es mucho mejor que meter demasiado la mano o demasiado el bisturí o demasiado lo que sea. Puede que sea mucho mejor levantar la mano y esperar y ver, ¿vale? Y explicarle al paciente, oiga, espera que esto va a funcionar de esta manera. Y a veces la adicción por sustracción es superior, ¿vale? Entonces, ver las consecuencias de lo que hacemos, ¿vale? Porque no se nos enseñan las consecuencias negativas de lo que hacemos, pues oye, esto también es algo en lo que hay que enseñar a los pacientes, a los alumnos. Esto me parece un mensaje brutal, Arturo, o sea, porque me parece que es fundamental tener claro esto, porque creo que en los fisioterapeutas, bueno, y en general muchos profesionales de la salud, tenemos no sé si llamarle sesgo o cómo llamarle, pero tenemos una necesidad de intervención. Y muchas veces es una necesidad o bien autoimpuesta o bien que percibimos por parte de una presión social, ¿no? De que si vienen a verte a ti, algo tendrás que hacer. Y eso te empuja y te empuja y te empuja a hacer cosas cuando lo mejor sería no hacer muchas veces. Y esto me lleva a la reflexión, a una reflexión que creo que es de Taleb, que dice que si un sistema complejo está funcionando bien o está funcionando, no lo toques, ¿no? Déjalo porque se autorregula, se autoorganiza y a veces meter la mano en un sistema complejo tocando una variable que no sabes que puede desencadenar, pues lo que dices tú puede tener consecuencias desastrosas. Esto yo creo que es importante que se enseñe también a los estudiantes, ¿no? Que en salud como en todo, todo tiene un reverso. ¿Vale? ¿Y cuál es el reverso? ¿Cuál es el riesgo y quién asume el riesgo? ¿Vale? Oye, esto hay que enseñarlo y explicarlo tanto al alumno como al paciente también, ¿eh? InMotion dice, bueno, Sí, pero esto no es un problema ético. O sea, esto es un problema ético de, pues, sencilla que otros profesionales han dado, pues, oye, tendrán que dar una explicación más completa. Porque las explicaciones son sencillas, pero tienen que ser completas. sí, 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 a ver, ahí es verdad que al final te enfrentas con esas trabas, ¿no? Que es la información que trae el paciente de otros profesionales, que esto es un poco también lo que dice, lo que dice Arturo Goicoechea, ¿no? Al paciente hay que darle lo que necesita. Hmm. Hay que darle lo que necesita. Si necesita, claro, el otro día tuvimos un paciente que había que darle malas noticias, ¿no? Y Iván no se sentía preparado y tuve que explicárselo yo. Pero es que es lo que necesitaba, porque oye, es que tienes que ir al médico, tienes que hacer esto. Hmm. Porque es que si no, aquí estamos, no es que estamos perdiendo el tiempo, es que estamos asumiendo un riesgo. Entonces, no hay otra. Entonces, las cosas al paciente hay que explicárselo de manera clara, simple, sin alarmismos, pero como a un adulto. ¿Vale? Porque si es un adulto, y si no, pues hay que explicárselo a quien sea un adulto, a quien le corresponda. Correcto. Oye, Arturo, me ha encantado los mensajes que nos has dejado. Hemos ido dando Bueno, vueltas así a muchas ideas que a lo mejor pueden parecer, bueno, no sé cómo definirlo, pero a mí me ha parecido que me quedo con mensajes muy, muy interesantes. bueno, hablar de sistemas complejos sin una estructura clara es muy difícil. Es ¿Vale? difícil, es difícil. Claro, es que juegan muchos papeles y hay muchos aspectos que tocar, pero cómo se organiza un sistema complejo es que no es nada complicado. Entender su funcionamiento, después la organización de cada uno de ellos sí lo es, ¿no? Para nosotros, pero entender cómo funciona cuando hay sistemas que se autoorganizan, cuando hay sistemas que pueden estar en un estado metastable y todas estas cosas, no es tan complejo de entender y con un poquitín de práctica puedes llegar a reconocerlo. ¿Vale? Y es que cuando ves estos pacientes, cuando ves esto en la consulta es, este paciente mejor no tocarle, este paciente mejor hacerle tal cosa, este paciente necesita que vayamos creando pasos muy pequeños para que después demos un paso pequeño ¡pam! Y acontezca la magia. ¿No? Pues esto lo explica muy bien la teoría esta de la complejidad.
Esto que has comentado al final, igual ya te exprimo un poquito más para que nos expliques un poquitín este último detalle, porque también lo he visto por ahí por tus notas, que es el tema de la exponencialidad, ¿no? Me parece Sí, que sí, me parece esto, súper interesante esa idea que has comentado, ¿no? De ir pequeños estímulos y que parece que no cambian mucho, pero bueno, de repente... esto se lo expliqué, se lo escuché a Edu Ujú, en una ocasión, ¿no? Él le llama incrementalismo exponencial, no sé si se llama así, pero muchas veces los sistemas complejos funcionan de esta manera. Hay una cuestión y es que muchos cambios son irreversibles, ¿no? En el funcionamiento de un sistema. ¿Vale? Es como una discusión, ¿no? Bueno, tranquilo, ahora pido perdón y ya está. Bueno, no está, nunca va a ser igual. Eh, Más gráficos, si yo me estoy comiendo una aceituna y me atraganto y muero, por mucho que yo saque el hueso de la aceituna, estoy muerto, ¿vale? No hay vuelta atrás. Entonces hay que entender esto, sobre todo en pacientes complicados, ¿no? En pacientes que están fuera de la campana de Gauss, ¿no? Porque viene un paciente con una tendinopatía y un perfil simple, pues ahí se le ponen las 4 fases de rehabilitación de una tendinopatía y sabes que va a mejorar, ¿no? Pero un paciente que no está en ese punto y está fuera de la, del margen de normalidad, pues igual las reglas que funcionan son distintas, ¿no? Entonces ahí lo que hay que hacer es, bueno, pues aprovecharse del principio de incrementalismo exponencial, ¿no? Y es, yo le doy una cosa y esto, lo que pasa es que tiene que ser en el orden adecuado, ¿vale? Porque ujú, si lo primero que hago es le doy el hueso de aceituna, pues se muere. ujú, Entonces lo voy acercando a un punto en el que la curva va cambiando, la curva de relación, ¿vale? De tal manera que cuando llega al codo, yo he creado muchas cositas que crean un cambio mínimo, 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 pero llega un momento en que una cosita mucho más pequeña acaba por provocar que el paciente tenga un efecto muy grande, ¿no? Y esto puede ser para lo bueno y para lo malo. El problema de esto es que cuando tengo el paciente aquí, si algo va mal, la caída es X, ¿no? Pero si lo tengo abajo, la caída puede ser definitiva, ujú. ¿no? Entonces, al principio hay que ir creando pequeños cambios, ¿no? Claro, a veces le dices a un paciente, bueno, tienes que correr. Bueno, pero sí, ya, pero ¿qué corro? No, poquito, una hora, ¿no? Recuerdo que me decía, no, poco, una hora. ¿Veis cómo vosotros y nosotros no hablábamos el mismo lenguaje? Este era entrenador. No, no, igual tienes que correr 4 o 5 minutos, o 2 o 1. Ahora lo que te interesa es cambiar el chip. No estás entrenando. Esto es salud, ¿vale? Estás mejorando para poder entrenar, ¿no? Y entonces ahora necesitas empezar por muy poco para que tu sistema de alarma te lo permita, ¿vale? Y hasta que llegue un momento, pam, 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 pam. O a lo mejor es pues un movimiento de una movilización, ¿no? Un paciente que está muy irritable, no le des demasiada movilización porque lo vas a empeorar. Pero sin embargo, si lo mueves un poquitín y después le ajustas, igual adición por sustracción, oiga, pues no se siente en el sofá y túmbese de esta manera. Pues vas creando ahí, vas bajando la irritabilidad para que llegue un momento en el que al final puede levantar un peso muerto con 60 o 50 o puede hacer o irse a bailar lo que le interese. O sea, hablamos siempre al final del peso muerto y toda la historia, pero que oigan que el fin del tratamiento de fisioterapia es que el paciente pueda recuperar su vida, no pueda estar entrenando, pueda recuperar su vida. Y a veces eso conlleva que pueda estar entrenando. Mensaje importante también para hacerle una nota, ¿no? Recuperar su vida, ese es nuestro objetivo. Uh -huh. No sé, este último concepto de la exponencialidad me parece, a mí me resulta súper interesante, pero también incluso para nosotros, ¿no? Como terapeutas, como para entender cómo muchas veces, ostras, estás construyendo con las sesiones que vas haciendo, la información que le vas dando al paciente, cómo la va integrando, él tiene que procesar muchas cosas, cómo van cambiando algunos hábitos, algunas costumbres, y eso al principio pues puede ser que estés en una franja de tiempo en la que parece que no cambian muchas Uh cosas, -huh. ¿no? Y sin embargo, para que un día cambien hay que haber hecho todo ese recorrido. Uh Y -huh. eso es importante para ti, para entender que eso es así muchas veces, y también para el paciente, ¿no? Que lo tiene que entender.
Ujú. que a veces pues hay que ir construyendo y no ves grandes resultados en un principio, ¿no? Bueno, lo que pasa es que quizá no son grandes, pero son los resultados más importantes, porque desde luego si no lo acercas al codo de la Exacto, curva, exacto, nunca la va a subir. exacto, exacto. Nunca Eso va a es, eso subir, es. nunca va a subir la cuesta. Eso es, ese es el Al mensaje, el menos decir, no gracias a nosotros, porque después es curioso, porque muchos pacientes son sistemas complejos que se van autoorganizando bueno, se van restituyendo por sí mismos, ¿no? Leía un artículo, ahora no recuerdo cómo, pero los ves, ya que vivo en un pueblo pequeño, los ves, ¿no? Y decía, la gente que tiene vidas desordenadas en la adolescencia, después llega a la treintena y tiene una vida relativamente ordenada, la mayoría. Hay algunos que, los que quedan fuera de la normalidad, están completamente fuera. Pero hay otros que han conseguido por sí mismos recuperar un camino y bueno, igual no son brillantes algunos, otros sí, todos conocemos ejemplos de gente sí, sí, que sí. pero sí, sí, y después es súper brillante, ¿no? Y al contrario, gente que era súper brillante y después, bueno, pues esto ocurre siempre, ¿no? Entonces, a veces si nos empeñamos en sacarlo, pues a veces lo que podemos conseguir es empeorar al paciente y no conseguir no permitir al paciente que se vaya autoorganizando por sí mismo. Aunque muchas veces el paciente va recuperando su sendita poco a poco de manera intuitiva, ¿eh? No siempre, no Sí, siempre. no siempre, pero bueno, ahí también está el arte del acompañamiento, ¿no? De Ujú, saber cuándo hay que tirar, cuándo hay que empujar, cuándo hay que acompañar, cuándo hay que quedarse por detrás, cuándo simplemente hay que estar ahí, ¿no? Y ujú. esto es todo un arte que se desarrolla bueno, pues estando ahí en el barro y siendo consciente de ello, y siendo consciente. Muy bien, Arturo. Ya para acabar, si tienes alguna recomendación de algún libro, preguntaba Julián Peralta sobre alguna de bibliografía o algo así para seguir ampliando sobre sistemas complejos, alguna cosa que puedas recomendar. Bueno, sobre sistemas complejos sí, sí hay bastante. Igual Javi, si está por ahí, puede, sobre todo artículos. Hay un libro muy interesante, lo que pasa es que no habla de fisioterapia, habla de cómo la sociedad se organiza como un sistema complejo, ¿no? Que se llama Masa Crítica, de Philip Ball. El libro es muy bueno, muy bueno. Y bueno, yo, según lo leía, es claro, estos son mis pacientes, ¿vale? Entonces, pero no habla de fisioterapia, ¿vale? Está hablando sobre, bueno, pues, algunos elementos muy claves, muy simples, como cómo se organiza un poquitín, pues, elementos sociales y demás. Al final se hace un poquitín más duro, lógicamente, pero al principio las claves de la autoorganización y todo esto eh, lo explica muy bien y bueno, con un poquitín de ojo avizor y experiencia lo podéis aplicar bien a la fisioterapia. Muy bien, muy bien, Arturo. Pues no sé si quieres acabar con alguna conclusión o quieres comentar alguna cosita más que se te haya quedado en el tintero y quieras compartirla. Yo estoy súper satisfecho con todo lo que nos has Bueno, contado. eh, muy rápido. Primero, pues igual no ha sido muy lineal, ¿vale? Pero como el funcionamiento de los sistemas complejos. Correcto, no iba a ser, no iba a ser algo sencillo y organizado si estamos hablando de sistemas complejos, ¿no? Pero al final nos hemos autoorganizado y yo creo que han emergido ideas muy interesantes. Puedo hacerlo más lineal, pero necesito el apoyo visual, ¿vale? Para poderlo hacer. Eh, Después hay otro elemento importante y es que efectivamente hay que tener una visión muy amplia del paciente, no centrarse solamente en lo que nos gusta y después un buen razonamiento clínico, ¿vale? Ahí juega un papel importante el reconocimiento de la patología y después el uso de las categorías de hipótesis para reorganizar toda la información. Para reorganizar no, para acabar de individualizar el tratamiento del paciente, ¿vale? Porque el uso de las categorías de hipótesis yo creo que es una de las herramientas más potentes que tenemos los fisioterapeutas y que muchas veces no entendemos bien. Y esto pone en orden para reconocer esos variables que condicionan el funcionamiento del sistema. Y después hay otro elemento y es que hay que considerar de manera distinta al paciente individual que a la población, ¿vale? Esto es importante.
¿vale? Porque el paciente individual necesita elementos muy concretos y a nivel poblacional, pues, oiga, muévanse, que esto es bueno, ¿vale? Y efectivamente, si conseguimos que todo el paciente, toda la sociedad esté leyendo, se esté formando y esté haciendo ejercicio físico de manera saludable, pues la salud va a ser mejor. Pero a título individual, algunos necesitan que se ajusten perfectamente los ejercicios y demás según las variables que condicionan el funcionamiento del propio individuo. Y esto es razonamiento. Fantástico, no, fantástico, no sé cómo mejorar lo que acabas de decir, o sea Se puede, que seguro, seguro que se puede. seguro que se puede, pero yo no sé. A mí no se me Bueno, ocurre. Me parece que recoges muchas ideas fundamentales y de sentido común y bueno, que yo creo que para los clínicos nos es muy útil escuchar este tipo de cosas. Así que nada, espero que a la gente que habéis estado por aquí acompañándonos os haya resultado interesante y os haya aportado al menos algunas ideas interesantes para la práctica clínica o igual os ha despertado alguna inquietud, algún interés por seguir aprendiendo algunas cosas. Así que, bueno, que lo hayáis disfrutado. Y Arturo, pues yo ya no simplemente despedirte, darte las gracias por, como siempre, por habernos dedicado este ratito. Y bueno, pues a todos los que nos estáis escuchando, recordaros que si queréis seguir escuchando a Arturo, tenéis unas cuantas oportunidades a lo largo de este año. Nosotros en Centro Inspira le vamos a traer a Barcelona el mes que viene, el 18, creo que es 18, 19, 20 de febrero. Estarás por aquí con el curso de neuropatías de miembro inferior. Y en marzo y abril baja a Madrid a hacer el curso de neuropatías con un nuevo formato de 40 horas y le vais a tener allí para exprimirle a tope. Así que si os interesa, ya sabéis, podéis entrar en nuestra página web, centroinspira.es, y allí podéis encontrar toda la formación que hace Arturo con nosotros. Que tenemos muchas ganas de volver a escucharte por aquí, Arturo. Me consta que la gente que está inscrita tiene muchas ganas de tenerte por aquí. muy bien. Bueno, nada, pues un placer y bueno, espero nos vemos pronto en algún sitio seguro. Seguro que sí. Un abrazo, Arturo, y nada, para los que habéis llegado tarde, la charla se quedará en el IGTV, ¿vale? Allí para que la podáis ver tranquilamente. Bueno, Arturo, pues un abrazo muy fuerte y que vaya muy bien. Muy bien. Que descanses. Venga, Venga, hasta luego. adeu.